and down, then it goes around. Just spin my head till I'm hitting the ground. Can I reply? Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo podemos estampar camisetas o remeras o incluso cuadernos usando una técnica nueva que os va a encantar. Además, yo digo que tiene mucho de magia. Esperaros al final del vídeo para verlo. Bueno, para hacerla vamos a necesitar una servilleta decorada, la ropa que queramos estampar y una plancha. También, por supuesto, plástico de cocina, ya os diré para qué es el plástico que usamos para envolver los alimentos, y papel de horno. Como he dicho, necesitamos una servilleta impresa. Yo me he comprado estos clines pensando que venía Spiderman dentro y los iba a recortar y ponerlo en la camiseta y ¡bom, boing! Os lo digo para que no lo hagáis, ¿eh? Bien, vamos a ponernos serios. Hace tiempo vimos un vídeo en el que estampábamos camisetas con servilletas. Os lo dejo en la i de información por si queréis verlo. Pero esta es una cosa diferente, es una técnica distinta. Lo que vamos a hacer es coger una servilleta que tenga un dibujo, puede ser un dibujo como este de flores o puede ser vuestro personaje preferido de las servilletas que venden para fiestas de cumpleaños. Bien, yo he cogido esta de flores y ahora lo que hacemos es recortar el motivo que queramos. Y recortamos bastante porque ¿qué ocurre? Que todo lo blanco que rodea a mi flor se va a quedar blanco cuando lo ponga. Si lo pongo en una camiseta blanca no pasa nada, pero si lo pongo en un vaquero pues se ve blanco. Y lo que me va a servir es la capa última. Quito las otras capas de la servilleta porque solo necesito una. Y he recortado esta y otros motivos de la misma servilleta, ¿eh? Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es envolver nuestro motivo en plástico de cocina. Lo que hago es taparlo, ¿veis? Y recortar lo que sobra. Pego como un lado contra el otro y lo recorto. Lo que en realidad estamos haciendo es como cuando plastificamos con la máquina de plastificar. Bueno, recorto porque se va a ver todo lo que se quede también de plástico que sobra, pero no puedo recortar hasta el final porque necesito que haya trocitos para que plastifiquen uno con el otro. Una vez hecho esto, pongo un papel de horno y lo pongo donde lo quiera poner de la camiseta. Ahora solo tengo que pasar la plancha por encima con cuidado e ir viendo si ya está pegado o no. Si veo que no está pegado del todo, pues vuelvo a pasar la plancha. Una vez que la paso, dejo que enfríe para despegarlo. ¿Y veis? Queda genial, a mí me encanta. Lo que pasa es que me he dado cuenta que a veces no queda del todo perfecto y es como que el plástico se rompe un poquito. Bueno, pues lo ideal es ponerle otro plástico por encima, es decir, le pongo doble plástico. Y ahora sí, ahora es como que he tapado todos los posibles agujeritos que pueden quedar. Queda genial, ¿eh? Fijaros, es que se queda, como es blanca la camiseta, no se nota nada y el tacto es una maravilla. Os va a encantar y os va a encantar mucho ver cómo acaba este vídeo, porque al final del vídeo os cuento qué pasa cuando lo mojamos. Pero vamos a ver qué pasa ahora de manera rápida si lo ponemos en un vaquero. ¿Por qué lo quería poner en un vaquero? Para ver cómo queda lo blanco de fuera y además ver si queda bien o queda demasiado transparente. Bueno, pues fijaros, queda muy bien, ¿eh? Ahora le pongo otro plástico por encima para asegurarme, vuelvo a planchar y el resultado es muy bueno, ¿eh? Como ya os digo, queda genial, tiene una sorpresa que os contaré al final, pero antes de ir al final y ver qué ocurre si lo lavamos y la sorpresa, lo que vamos a hacer es ver cómo lo hacemos con nuestros personajes o nuestros cantantes o quien queramos o nuestro nombre. Bueno, pues lo que hacemos es imprimir en servilleta. Para eso cojo una servilleta blanca, claro, la pongo dentro de un folio. Tengo que tener cuidado porque si la servilleta toca la parte de abajo del fondo, cuando los rodillos de la impresora cojan este papel, van a resbalarse y lo van a arrugar. Entonces para eso lo que hago es recortar y poner celo alrededor de la servilleta. Pongo celo de manera que nunca el celo ni la servilleta esté tocando el final del folio, como veis. Y lo imprimo. Ahora recorto toda la parte dentro del celo y ya tengo mi servilleta personalizada. Corto lo que quiero poner en mi camiseta o en donde quiera y lo hago igual que antes. Recorto, pongo el papel de horno y plancho. Y otra vez el resultado es estupendo. ¿Veis? Es que queda genial. Lo voy a ver si lo pongo más cerca y lo veis. Pero queda fenomenal, a mí me encanta. Me parece una idea genial ahora para verano, para disfraces. Queda como si estuviese de fábrica, como si lo hubiéramos comprado igual. Esto lo vi yo en una cosa de Facebook y dije, lo tengo que probar. Y fijaros qué resultado da, ¿eh?
Bueno, fijaros, ahora vamos a verlo, por ejemplo, para un cuaderno. Y como en este caso el cuaderno tiene el fondo verde, lo que podéis hacer es colorear lo blanco de verde. Así, en el momento que se quede pegado al cuaderno no se va a notar tan blanco, se verá más verde. Pues hago lo mismo, paso la plancha y mirad, también me funciona. Es una idea muy rápida para decorar cuadernos con vuestro nombre, ¿eh? Me han quedado las dos cosas ideal. Pues vamos a ver el final. El final es qué pasa si lo mojo. Entonces, si yo lo mojo, cuando lleva 2 capas de plástico, pues no pasa nada. Mirad, si lo mojo tal cual, lo quito y lo veo idéntico a como estaba antes. Ahora, ¿qué ocurre si lo mojo y además froto bien? O si lo metiera en la lavadora. No lo metiera en la lavadora, pero vamos a ver qué pasaría si hiciera eso. Bueno, pues en ese caso yo voy a hacerlo otra vez, voy a volverlo a mojar y lo voy a frotar más. Pues lo pongo un poco a remojo y lo que hago es eso, froto como si tuviera una mancha. Entonces, ala, venga, a frotar. Pues parece que no pasa nada, ¿eh? A ver, vamos a frotar más fuerte, porque de momento yo veo todo igual. Fijaros, aquí empieza la magia. ¿Cuál es la magia? Se cae el parche que hemos puesto, se cae el estampado, pero cogemos ahora, lo ponemos otra vez en nuestra camiseta, lo planchamos y queda perfecto, como la primera vez. Es decir, hemos encontrado una manera de estampar las camisetas de manera provisional. En cuanto las lavamos se va, pero podemos volverlo a pegar. Bueno, fijaros qué pasa con la que yo he hecho en casa. Esto sí que tiene más delito, porque esto se estropea. ¿Qué ocurre? Empieza a desteñir. También es verdad que en esta no le había puesto plástico por encima, ¿eh? Y a lo mejor tenía algún agujerito, pero vamos, me da la sensación de que aunque no. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que fijaros, empieza a frotar y pasa igual que antes. El agua en contacto con el plástico lo despega de la ropa, pero se queda desteñido. Va, no pasa nada porque se limpia, ¿eh? Lo he hecho y se limpia. Lo que pasa es que ya no puedo volverlo a pegar. Es decir, con las compradas sí, pero con estas no. Bueno, pues fijaros qué de cosa hemos hecho, ¿eh? Dar un me gusta enorme si os ha gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Too many